Gracia y paz a cada uno de ustedes. Hoy quiero traer a colación un tema, más que un tema, una pregunta que me han hecho en reiteradas ocasiones y he evadido, ¿cierto?, mi respuesta, porque si bien es cierto, no es un tema elemental o fundamental o cardinal dentro de las doctrinas cristianas, pero creo que es necesario que en algún minuto toquemos este tema y que guarda relación con el pastorado femenino. Y usted me dirá, hermano, ¿qué de importancia, relevancia tiene esto? Bueno, creo que si está estructurado de la manera que voy a plantearlo hoy día en la Biblia, es porque a Dios le plació dejar establecido este tema. Recordemos que nosotros creemos en la absoluta inerrancia de las Escrituras, creemos en la absoluta inspiración divina de la misma. ¿Y qué significa que la Escritura esté inspirada, cierto? Abro paréntesis para antes de comenzar este tema. Significa que el Espíritu Santo, que es el autor de toda la Biblia, plasmó en las conciencias, cierto, de estos 40 escritores aproximadamente, eligió cada palabra y fue dictada en la mente y en el corazón de los escritores. Por lo tanto, cada palabra que existe ahí, bueno, primero que todo es necesario también conocer un poco los lenguajes bíblicos, el hebreo, el Antiguo Testamento, y el griego, el Nuevo Testamento. Pero, y cierro mi paréntesis. Entonces, si la Biblia es tan relevante en cuanto a todos los temas que son contingentes para el creyente, el tema del liderazgo femenino también, por supuesto que es importante. Y quiero abordarlo en este video, que va a estar estructurado en dos partes. Uno, voy a hablar por qué creo lo que creo, y lo segundo es, voy a analizar en otro video algunas razones del por qué la mujer no debiera ser pastora como tal, ¿cierto? Pues yo creo que puede ser líder, puede ejercer un liderazgo en las mujeres de una iglesia local, pero en ningún caso ese cargo eclesiástico de pastora está atribuido en la Biblia hacia ella. Sí, pero permítanme comenzar, ¿cierto?, diciendo que con esa pregunta que suelo hacerlo. ¿Puede una mujer ser pastora? Bueno, veamos algunas respuestas bíblicas a este tema. El tema sobre si una mujer puede o no ser pastora causa de verdad mucha controversia hoy en día. Tanto así que existen dos bandos completamente divididos, ¿cierto? Unos a favor de que una mujer puede ser pastora y otro bando dicen que no. Bueno, quienes están a favor de que una mujer puede ser pastora argumentan que el mandato de Pablo en Corintios fue dado en un contexto machista y aquí que fue dado en un contexto machista. Me resulta curioso el argumento que se usa, entendiendo que, como dije al principio, la Biblia es total y absolutamente inspirada por Dios, y cada palabra que eligió, ¿cierto?, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo quiso que se estableciera. Pero, ¿por qué dicen que fue escrita en un contexto machista? Bueno, mientras que los opositores, ¿cierto?, indican que el mandato de Pablo tiene énfasis en el orden de la creación, ¿cierto? Bueno, es asombroso, pero cada bando tiene argumentos que defienden a muerte. Sin embargo, el único argumento, creo yo, que debe prevalecer y regir nuestras decisiones siempre será lo que dice la Escritura. Recordémonos que ese principio de la reforma de la sola Escritura, ¿cierto? No por algo, ¿cierto?, los reformadores plantearon estas 5 solas, y una de ellas es la sola Escritura. Por eso que es todos los temas doctrinales, inclusive esto que estoy tratando hoy día, no importa qué piense un bando o qué piense el otro, sino que qué es lo que la Biblia dice respecto a este tema, y es lo que quiero desarrollar a esta hora. Por esa razón es que me atreví a hablar sobre este tema. Escúcheme bien, no para causar más polémica o disensiones en cada uno de mis hermanos en Cristo, sino para que llegues al entendimiento correcto de la palabra de Dios y evitar, por supuesto, humanas filosofías. Vamos a iniciar leyendo el versículo que nos lleva al análisis de este tema. La mujer aprenda en sujeción, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará, engendró hijos, si permaneciese en fe, amor y santificación, como dice Pablo ahí en 1 de Timoteo capítulo 2 versos 11 al 15, que es en el fondo este argumento o estos textos que leímos son los que me han causado controversia con este tema. Lo primero que quiero analizar con ustedes, o como primer punto, es la filosofía del igualitarismo. ¿Y qué dice esto en algunas iglesias? Bueno, este tipo de ideología se ha establecido muy fuertemente en la iglesia en nuestros días. Este pensamiento sostiene que la idea de que una mujer puede pastorear una iglesia de la misma forma que lo hace un hombre. ¿Por qué? Dicen, porque para Dios no existe distinción alguna. Hombres y mujeres somos iguales ante Él, dicen. Sin embargo, detrás de este igualitarismo se esconde el feminismo. ¿Y qué es el feminismo? Mire usted, el feminismo, ¿cierto? Yo ya tengo un video en mis redes sociales, si quieren me lo pueden pedir, donde hablo extensamente sobre el feminismo radical y el feminismo evangélico. Y el feminismo está dividido en 3 olas. La primera, 1600 y algo. La segunda ola nace en 1800, más o menos, 1830, y la tercera ola nace en los años 20-30, pero particularmente se hace fuerte desde los años 60 con De Beauvoir, ¿cierto? Que es una francesa, ¿cierto?, que le da impulso y aboga principalmente por este igualitarismo. Bueno, esta ideología del feminismo hace que muchas iglesias estén abrazando esta ideología como si fuera una verdad bíblica. Que aunque el feminismo busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, sin embargo esta ideología también busca poner a la mujer por sobre el hombre. Pero eso ni siquiera lo nota. Contrario a lo que es el igualitarismo, existe una ideología llamada el complementarismo, que es otra mirada, ¿cierto? Bueno, este pensamiento enseña que el hombre y la mujer son iguales en valor y dignidad, según lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 28, ¿cierto? Y que sus papeles se complementan, pero al mismo tiempo son diferentes. Además, dice el complementarismo, tanto en la iglesia como en el hogar, dicen que la Biblia presenta al hombre como cabeza de la mujer, 1 Corintios 11:3. Y que por esa razón la mujer debe sujetarse a la autoridad de sus pastores, ahí en Hebreos capítulo 13, y de su marido, Colosenses 3:18. El hombre, en contraste, debe usar su autoridad para amar a su mujer, es lo que Pablo enseña ahí en Efesios 5:25, ¿cierto? Y los pastores, usar su autoridad para servir a las hermanas, ahí en 1 Pedro 5:1-3. Veamos el feminismo en la iglesia como segundo punto. Todo este embrollo armado por si una mujer puede pastorear o no es causado en parte por el feminismo. Pues el feminismo, como decía, odia la idea de que Dios ha puesto al hombre como cabeza de la mujer. Es lo que Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Y al haberse introducido el feminismo dentro de la iglesia, muchos rechazan el mandato de Pablo y lo toman como machismo. Creen que se está buscando pisotear a la mujer, su dignidad, y mantenerla humillada. Perdón, pero nada más alejado de la verdad bíblica. Pero también nada más alejado de una buena interpretación de la palabra de Dios, es decir, una correcta exégesis de estos pasajes. Por tal motivo, a continuación quiero que analicemos qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 y 12. Como tercer punto que quiero comentar con ustedes es el orden de las prioridades. Lo primero que nosotros debemos saber es que estos versículos que leímos recién no tienen nada que ver con una corriente machista o cultural. Muchos argumentan que cuando Pablo dijo esto, la mujer era tratada como un objeto, no como una persona. Lejos de aquello, ¿cierto? Sin embargo, el apóstol Pablo desmiente esta teoría indicando que es más bien
por el orden de la creación, no por machismo, porque Adán fue formado primero, acuérdense. Después Eva dice ahí en el versículo 13 de 1 de Timoteo capítulo 2. Porque Dios ha establecido un orden de prioridades espirituales las cuales debemos aprender, respetar y sobre todo obedecer. Dios Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pablo declara en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Interesante texto, ¿cierto? Por supuesto que esto no significa que el hombre vaya a enseñorearse sobre la mujer. No, pues mi hermano, hermana, todo lo contrario. Dios ordena, instruye a los esposos para que vivan sabiamente con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de las gracias de la vida, nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 7. Para que sus oraciones, dicen, puedan ser escuchadas por nuestro Creador y Padre. De manera similar, Dios instruye a las esposas a permanecer sujetas en mansedumbre a sus esposos, dando ejemplo para que aquellos que no creen en la palabra de Dios sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposos. Y en cuarto punto, quiero hablar el dominio y la sujeción. Por si no lo sabías, Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 12, no es el único, de hecho no es el único versículo en donde leemos que el apóstol prohíbe el que una mujer hable o enseñe. También puedes leer ahí 1 Corintios capítulo 14, verso 34 al 35, lo tengo anotado aquí en mis notas de estudio. Dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que le estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Analicemos este texto, que es bastante interesante, amados hermanos y hermanas. La palabra hablar, que se menciona ahí en 1 Corintios 14, 34, es la palabra griega laleo, que significa anunciar, dar a conocer, decir y predicar. Mientras que la palabra enseñar de 1 Timoteo 2:12 es la palabra griega didascalea, que significa instruir, aprender y enseñar. Entonces, sabiendo esto, debemos decir que si una mujer, diciéndose pastora, se pone a enseñar en una congregación, estaría faltando a la palabra de Dios. ¿Por qué, dice usted? Porque justamente el pastorado es un cargo de dominio y autoridad sobre la congregación, cargo que solo se le ha permitido a los hombres y no a las mujeres, así como dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Pues imaginemos que una iglesia tenga a una mujer como pastora. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores. Entonces un hombre, aplicando este versículo bíblico a su vida, tendría que obedecer y estar sujeto a una mujer. Pero eso sería una gran contradicción a las enseñanzas de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 12 y todos los que ya hemos mencionado. La distorsión de nuestro tiempo. Y otro punto importante que nosotros debemos mencionar. ¿Existe distorsión en nuestros tiempos? Bueno, la iglesia de nuestros tiempos ha abrazado con mucho fervor la idea distorsionada de que una mujer puede ser pastora. Y es lamentable que ni siquiera se recurra a la palabra de Dios para sustentar sus ideologías. Por ejemplo, permítanme un por ejemplo. Ahí en el Instagram de esta famosa predicadora Yesenia Ten, el evangelista Itio Rollo dijo que los teólogos argumentan tanto bíblicamente en contra de la mujer que se olvidan de la verdad que es Jesús. Que jamás, continuó diciendo Itiel, perdería tiempo en el análisis de las escrituras porque sería perderse a Jesús. Y lo cierto es que, debido a la falta de profundidad en la palabra de Dios, muchas iglesias están abrazando lamentablemente falsedades. Concluyendo así, cierto, que quienes estamos en contra de que una mujer sea pastora, somos retrógrados, creyentes en un Dios machista, tal como lo hicieron saber algunos personajes en un video donde señalan que se está buscando aplastar a la mujer. Lo que es completamente falso. En ningún momento, ¿cierto? A mí en lo particular se me ha pasado pensar en pisotear a mi mujer. Pues Dios ha dado el mandato a los esposos de dar honor a la mujer como a vaso
más frágil ahí en 1 Pedro 3:7. Por lo tanto, amados, es necesario mencionar también que hay quienes avalan el ministerio de la mujer argumentando el ejemplo de Miriam, Débora, Esther, etc. Mujeres que mantuvieron posición de liderazgo en el Antiguo Testamento. Y aunque, si bien es cierto, es verdad que estas mujeres fueron escogidas por Dios para un servicio especial para Él, y que son modelos de fe, coraje y sí, liderazgo. También es verdad que las autoridades de ellas en el Antiguo Testamento no es relevante para el tema de las pastoras en la iglesia. Las epístolas del Nuevo Testamento presentan un nuevo paradigma para el pueblo de Dios, la iglesia y el cuerpo de Cristo. Eso quiero que le quede claro. No para la nación de Israel o cualquier otra entidad del Antiguo Testamento. El trabajo de la mujer en la iglesia. Y antes de terminar este artículo, este video, debo aclarar que aunque la Biblia prohíba a una mujer ser pastora, esto por supuesto que no invalida para nada, la labor que ella puede hacer por la obra de Dios. Conozco a hermosas mujeres que, sin ser pastoras, desarrollan una labor importantísima y trascendental, ¿cierto?, en las iglesias locales. Conozco, por ejemplo, a nuestra hermana Carmen, que es la maestra de la escuela de niños en mi iglesia local. Conozco a otras mujeres de mi iglesia local que son poderosísimas. La misma esposa de nuestro pastor, Jorge, ¿cierto?, que es el pastor mayor, ¿cierto?, de nuestra iglesia local. Una tremenda mujer que yo creo que a ella no le gusta que le digan pastora. Pero existen algunos hermanos que con esta tradición pentecostal, diría yo, que no quiero ofender a nadie, por favor. No se trata de esto. No quiero hablar de mi iglesia local, pero conozco muchas mujeres en muchos lugares que son mujeres esforzadas, mujeres que mantienen cierto un nivel de espiritualidad, un nivel de intimidad con el Señor que nosotros quisiéramos imitar. Bueno, además, aunque Pablo haya dicho que la mujer no debe enseñar ni hablar en la congregación, esto no prohíbe que una mujer aprenda las verdades bíblicas, para nada, hermanos. De hecho, es necesario e importante que una mujer cristiana sepa de teología y doctrina bíblica, porque de esa manera podrá servir con conocimiento y sabiduría a la causa de Cristo. Y aunque esté prohibido, ¿cierto?, de predicar en un culto público y enseñar como pastora o líder de una iglesia, la Biblia jamás le prohíbe enseñar a otras mujeres o niños, que es el caso, ¿cierto?, que yo les mencionaba, ¿cierto?, en nuestra iglesia local. Una hermosa mujer del Señor que le enseña a mi hijo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero predicar en un culto público, la verdad es que a mí no lo veo en la Escritura, pero hay unas iglesias locales que así lo permiten y bueno, están indudablemente en desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, también por la maravillosa dicha de haber sido creada como ayuda idónea, por supuesto, la mujer puede servir en la iglesia como ayuda en el ministerio de su pastor. Porque seamos sinceros, una mujer cuenta con habilidades importantes que a un hombre le hacen falta. Claro, somos un complemento, ¿cierto? Esa ha sido y es la misión de la mujer desde que fue formada por Dios, ahí en Génesis 2:18. Pues bien, para ir concluyendo ya este video, la cultura feminista en la que vivimos hoy en día odia el hecho de que Dios ha puesto al varón como cabeza de la mujer, como Pablo lo declara en 1 Corintios 11, 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Nuestras iglesias han sido infectadas por este tipo de ideología, rechazando lo que es bíblico y aceptando cualquier aberración. Argumentan que Dios no es machista y pueden usar a una mujer como pastora de la misma forma como usan a un pastor. Pero como hemos visto a lo largo de este video, no se trata de machismo o patriarcado, hermanos y hermanas. Se trata de una verdad bíblica a la que debemos prestar atención para no acarrear consecuencias de parte de Dios. Y con esto no quiere decir que la mujer sea inútil para la obra de Dios, ya lo he dicho. De hecho, muchas mujeres sobresalen en dones de hospitalidad, misericordia, enseñanza, evangelismo y ayuda, pues gran parte del ministerio de la iglesia local depende de las mujeres. Y así como los hombres,
Las mujeres están llamadas a demostrar los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, 22 y 23, y a proclamar el Evangelio a los perdidos, como dice Mateo 28, 18 en adelante. Nada de eso tiene el propósito de aplastar y minimizar a las mujeres dentro o fuera de la iglesia. Eso ya lo he enseñado en el desarrollo de este tema. Por lo tanto, quiero terminar este video diciendo que en nada, ¿cierto? Estoy en contra de que una mujer pueda enseñar a los niños, a las propias mujeres. Conozco a nuestra hermana Jessica, que es maestra, de hecho nos ha hecho clase en nuestro instituto. Así que, aquí está el tema en sí es el cargo eclesiástico de pastora, y eso no debiera ser así, no debiera ser de esa manera. Es el mandato bíblico de que así no sea. El liderazgo en una iglesia debe ser, está reservado exclusivamente para el hombre, como lo hemos visto en muchos pasajes. Así que espero que este video sea de bendición y que pueda aclarar, ¿cierto?, las preguntas que me han hecho reiteradamente sobre este tema y que no me había atrevido a hablar por razones que ya le comenté, porque igual hay un temor de que muchos se molesten con uno por analizar estos temas, como el tema que tratamos ayer sobre la oración de fe del pecador, ¿cierto? O el decisionismo, que fue un tema que también me han pedido que comente en las redes sociales. Pues bien, Dios les bendiga, gracias y paz a cada uno de ustedes, y nos vemos en la segunda parte de este video, que vamos a analizar 4 razones por las que creo que la mujer no puede ser pastora. ¿Ok? Dios les bendiga, nos vemos. Chao, chao.